Muy buenas, Atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani y esta vez sí, me acompaña Diego. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Paul. Feliz año, Paul. Feliz año a todos. Es el primer vídeo de este 2023. Os felicitamos esta entrada de año. Que seamos todos felices con el Atleti, aquí en De Padres a Hijos, siguiendo toda la información. Y nada, como digo, me acompaña Diego ya después de algunos días y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes, el episodio número 59, con bastantes cosas. La última hora de Joao Félix, se ha hablado de una posible cesión, lo del tema de Soyuncu, los jugadores del PSG que interesan, Carlos Soler, Pablo Sarabia, el jugador del Betis Borja Iglesias, De Paul, con Dogbia, muchas cosas que comentar, así que va a ser un mercado interesante. Así es, lo primero, feliz año 2023 a todos y ojalá sea mejor que el que hemos vivido en 2022, aunque respecto al canal no nos podemos quejar de nada. Esperemos que crezca aún más y que vivamos un gran año del Atlético de Madrid y lo podamos disfrutar. Y qué mejor manera de empezar el año en el canal con un mercado de fichajes donde hablaremos, aparte de todo el tema de posibles incorporaciones, salidas, hablaremos del partido de mañana contra el Oviedo, una pequeña previa y toda la actualidad que rodea al Atlético de Madrid. Pues nada, empezamos el año como lo despedimos, con un mercado de fichajes, así que comenzamos. Feliz año, Jalvareo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y empezamos con la noticia que llamaba mucho la atención de los últimos días, y que de hecho ya adelantamos. Voy a poner después una captura de pantalla aquí en De Padres a Hijos. El perfil de Carlos Soler atrae mucho al Atlético de Madrid. Lo ha confirmado Marc Mechenois en Gol. Y es una información que, como decimos, vamos a ver el pantallazo. Aquí dijimos primero, bueno, ya llevaba sonando todo el verano Carlos Soler para el Atlético de Madrid, después de su fichaje por el PSG. Obviamente había desaparecido esos rumores de Carlos Soler por el Atlético de Madrid, pero desde Francia se confirma nuestra información, que dijimos el 8 de diciembre, aquí tenéis el pantallazo. Es un nombre, el de Carlos Soler, que está sonando mucho en las últimas horas en las oficinas del Atlético de Madrid, como también, ahora hablaremos más de él, Pablo Sarabia. Sí, es un perfil que el Atlético de Madrid contempla. En verano estuvo muy cerca, lo único que el Atlético de Madrid al final no pudo pagar el dinero que pedía el Valencia, por el tema del fair play y el tema del límite salarial que tenía el Atlético de Madrid, y Carlos Soler se escapó y firmó con el Paris Saint-Germain, pero sí que estuvo muy cerca de llegar al Atlético de Madrid. En este tiempo es un jugador que ha ido entrando y saliendo, no ha sido en ningún momento titular con el Paris Saint-Germain, aunque sí que ha tenido partidos buenos, y el Atlético de Madrid sigue contemplando. También en la noticia que llega desde Francia dicen que el jugador al principio tuvo muchas dudas de si acertó o no acertó en su fichaje, pero bueno, que el Atlético de Madrid siga ahí y es un perfil, un interior más, porque el Atlético de Madrid parece empeñado en reforzar esa zona, porque todos los nombres que suenan en el centro del campo son interiores, nunca suena o no está sonando por ahora un 5, que también es una posición que igual necesita el Atlético de Madrid, pero lo que comentamos en su día, hace un par de semanas, que simplemente está sonando y es un perfil que se contempla. Por cierto, antes de continuar, he visto aquí el nombre, se nos ha olvidado comentar al principio del vídeo. Muchas gracias, Kamalich, por la suscripción con Prime, que se ha suscrito justo antes de empezar el directo, antes de empezar el vídeo, así que muchísimas gracias desde aquí. Y seguimos con esta noticia, porque como decimos, Pablo Sarabia es otro de los perfiles que le gusta mucho al Atlético de Madrid ya desde hace mucho tiempo, y Mateo Moreto, de hecho, ha confirmado la noticia de Marc Merchenois de Goal. Pablo Sarabia es una de las opciones que maneja el Atlético de Madrid en su lista si Joao Félix se va del Atlético. Otro que no para de sonar cada mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Antes, cuando estuvo en el Sporting de Portugal, lo mismo. Incluso cuando estuvo en el Sevilla, llegó a sonar para el Atlético de Madrid. Y ahora en su vuelta al Paris Saint-Germain parece ser que puede salir en este mercado de invierno, y el Atlético de Madrid lo contempla en caso de que haya una salida de un jugador como puede ser Joao Félix, y el Atlético de Madrid sigue buscando un jugador si sale el portugués, y Sarabia podría entrar en los planes. Hablando de Joao Félix, ¿qué pasa con el portugués? Hay muchas noticias en torno a él. Lo primero que hay que decir es que, como dijimos en el último episodio del mercado, se está barajando la opción cesión y ahora mismo lo confirma The Athletic, y también aquí en España lo han confirmado Marca y As, aunque la fórmula de la cesión puede ser bastante cara, dicen, para los equipos interesados. El Atleti buscaría una cesión de 15 millones pagados ya en este Y ganar, y mercado. ganar, y Bueno, antes ganar, de y continuar, volver a muchísimas ganar, y gracias, ganar, Paul, y ganar, y por ganar. el Y Prime. mereces 13 un millón de meses. Muchísimas dólares. Ese es el A ver qué punto. dice. Joao va a triunfar aquí. Pues ojalá, ojalá triunfe, eso sería una gran noticia para todos, para el Atleti, para Joao y para la afición. Pero, como decimos, siguen los rumores. Esa cesión que buscaría el Atleti, según The Athletic, sería
una cesión de 15 millones remunerada con 15 millones y los 6 millones de sueldo para Joao que tendría que pagar el club al que fuera, son en total 21 millones. Según dicen, es una operación muy difícil para los clubes interesados, están intentando rebajar esta cifra. Se habla de que, bueno, sería, según marca David Medina, sería una opción parecida a la de Morata, que ya recordemos con Morata con la Juve serían 10 millones de cesión y la opción de compra que finalmente no ejerció. Y los clubes interesados, ahora mismo, los más interesados, hablan de Manchester United y Arsenal. ¿Por qué? Porque el PSG, según Fabrizio, nunca estuvo en esa puja y el Chelsea está mucho más centrado ahora mismo en fichar a Enzo Fernández que a Joao Félix. Así que estos dos clubes serían ahora mismo los más interesados y los que estarían rebajando, intentando rebajar esa cesión porque para ellos es una situación mejor económicamente. Otra vez, muchísimas gracias Rey León por el Prime, 3 meses. Ahí ves. Aupa Mil Atleti. gracias. Aupa Aupa Atleti, Atleti. Rey León, muchísimas gracias por el Prime, 3 meses ya. Y se acerca el tren del hype, así que para iniciar el año sería increíble ese tren del hype. Pero como decimos, la opción Joao Félix, ahora mismo se baraja la cesión, pero también, ojo, Diego, se baraja que se quede. También, yo creo que es el momento, sin lugar a dudas, en el que hay más dudas sobre si se va a quedar o se va a ir Joao Félix, porque hace un mes parecía que estaba claro que se iba a ir. Lo único que el principal problema es que no llega ninguna oferta por Joao Félix cercana a lo que pide el Atlético de Madrid, 130, 140 millones. Y bueno, era algo que se podía esperar porque el rendimiento de Joao Félix en estos últimos años no es cercano a esa cifra. Luego había gente que decía que no se pagan en invierno esas cantidades, lo único que el posible fichaje que parece que se puede cerrar en los próximos días, iba a decir semanas, pero puede ser en los próximos días, de Enzo Fernández por el Chelsea, desmiente un poco de que no puede haber grandes fichajes, porque parece ser que el conjunto londinense va a pagar unos 112 millones de libras por el jugador argentino, pero por Joao Félix no ha llegado ninguna oferta de ese calibre. Luego otros equipos como el Paris Saint-Germain parece que están fuera de esa puja y se podría abrir la vía de la cesión. Lo único que también es complicado porque las cifras que maneja The Athletic son cercanas a los 20 millones de euros por media temporada o por una temporada, lo más seguro que fuese hasta junio, y es muchísimo dinero por el portugués y por cualquier futbolista desembolsar esa cantidad para una cesión. Y ahí se podría abrir la otra vía, la de quedarse en el Atlético de Madrid. El otro día contra el Elche jugó y creo que lo hizo bastante bien. Lo de que hay una mala relación con Simeone, oye, pues puede ser, pero yo creo que ninguno de los dos es tonto y Simeone sabe que puede seguir sacando cosas de Joao y Joao creo que en el fondo sabe que si se queda y pone las ganas que puso, por ejemplo, el otro día contra el Elche, puede seguir dando cosas al Atlético de Madrid. Así que las próximas semanas serán claves para el futuro de Joao Félix, pero decían que no iba a haber una posible cesión, pero la información de Athletic ya sabéis que es muy fiable y sobre todo Marca y As ya sabemos últimamente cómo están trabajando, que son muy cercanos al club y que justamente los dos hoy publiquen el tema de la cesión, pues también genera esas dudas de si se queda o se va a ir. De hecho, dado que es complicado que un club pague 21 millones por una cesión de 6 meses y que también es complicado que cualquier club pague 130, 140 millones, Mateo Moreto ahora mismo da como principal opción que Joao Félix se termine quedando en el Atlético de Madrid. Dice incluso que se podría buscar una reconciliación entre Joao y Simeone, como dice Diego. Los dos son inteligentes y saben que lo mejor para todos, para el club, es que funcionen como un tándem y que, bueno, por eso la opción de la cesión es muy costosa. Además, As incluía también en la información que daba Picu que en el Atlético de Madrid estarían encantados si Joao Félix se queda, si sigue demostrando el nivel que dio el otro día contra el Elche. Otra información más, en este caso también de The Athletic, es que hemos hablado de la opción Arsenal. Thomas Partey estaría en contacto constante con Joao Félix intentando convencerle de la opción Arsenal porque los dos tienen una gran relación. Esto es información, repito, de The Athletic, un medio muy fiable en Inglaterra. Ambos coincidieron solamente un año, bueno, y una pretemporada y un partido porque Thomas creo que jugó el partido contra el Granada y ya Sí. se fue al Arsenal en ese último día de mercado que pagó el conjunto inglés la cláusula, pero sí coincidieron el año en el que llegó Joao Félix al Atlético de Madrid y aquí hablan de una posible relación y que Thomas Partey pues podría tener voz aquí, que podría estar hablando con Joao Félix
y enseñar al portugués el proyecto que tiene el Arsenal, ahora mismo el líder de la Premier League, que están haciendo un auténtico temporadón. Muy buenas, Jaime, Gus Andrade, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz Muy año. buenas. Y seguimos porque, bueno, si se va Joao Félix, el nombre que más está sonando como plan A del Atleti es Borja Iglesias. Sin embargo, aquí vemos la portada de Estadio Deportivo del día 2 de enero. Según Estadio Deportivo, el Atlético de Madrid se estaría olvidando ya de la opción Borja Iglesias para este enero, repito, porque podría ser una opción para el próximo verano debido a su elevada tasación, la del Betis, que pide unos 40 millones, y a las dificultades en general que entrañaría a la operación. Así que el Atleti, además, ya sonaron, como dijimos en el anterior episodio, algunas alternativas, Escamaca, Chimi Ávila, etcétera, etcétera. Sí, lo que pide el Betis es bastante por Borja Iglesias, aunque parecía que el Betis iba a necesitar vender en este mercado invernal. Es lo que se iba comentando desde Sevilla por la situación económica que tiene el Betis y que tiene la mayoría de equipos de primera división del fútbol español. Pero parece ser que estarían pidiendo en torno a los 40-50 millones y el Atlético de Madrid no podría llegar a esas cifras por un futbolista que está rondando ya los 30 años de edad, pero sigue estando ahí esa opción si al final se va Joao Félix. Morata, veremos, porque parece ser que el United podría estar pensando en volver a por el jugador, lo único que el Atlético de Madrid también tiene palabra en ese asunto, pero es un jugador que, como os adelantamos de Padres a Hijos en verano, ya interesaba, y os hablamos de que era un jugador que se valoraba, y hace unos pocos días Marca dijo que ahora en invierno se volvía por Borja Iglesias, pero mira, desde Estadio Deportivo dicen que parece complicado y que posiblemente o prácticamente seguro Borja Iglesias seguirá siendo jugador del Real Betis o al menos no llegará al Atlético de Madrid. Bueno, quien sí que está muy cerca, al contrario de Borja Iglesias en este momento, es Chayar Soyuncu. De hecho, tenéis un reaccionando, volvemos a repetir ahí en De Padres a Hijos, ya lo hicimos en diciembre, dejaremos una tarjetita aquí arriba para que lo podáis ver, para ver un poco más al turco en acción, porque la información es de Fabrizio Romano del día de ayer. El Atleti va a intentar traer a Soyuncu en enero, va a intentar adelantar su fichaje para este mercado de invierno, aunque si no lo trae, como ya hemos venido comentando, el fichaje de Soyuncu está casi casi cerrado con el propio jugador para el mes de junio. De hecho, Fabrizio dice que está muy cerca de terminarse ese acuerdo entre jugador y Atlético de Madrid, pero que habrá negociación entre ambos clubes, entre el Leicester y Atlético de Madrid, para llegar, para que Soyuncu llegue este mercado de enero. Podría ser una operación muy parecida a la que vimos con Reinildo, siempre que sea a low cost, porque en una información, creo que era de Mundo Deportivo, Sí, de Javi Javi Gómara. Gómara, decía que, bueno, primero está un factor que es Felipe, tendría que salir Felipe, eh, su fichaje, su pase al Wolverhampton parece que está roto, pero sí que está la opción, como vemos en pantalla y ha puesto Dani, de la Liga Brasileña y del Besiktas, de la Liga Turca, o también que Hermoso pueda salir con destino a la Real Sociedad o el Español, y también depende del precio. Ya sabemos cómo es el Atlético de Madrid y al igual que Reinildo llegó en invierno en vez de en verano, porque fue el mismo procedimiento, se cerró el fichaje del jugador para la siguiente temporada, para el verano, pero como el Lille no pidió mucho dinero ante la posibilidad de que se fuese gratis en invierno, finalmente el mozambiqueño llegó y bendito fue ese día para el Atlético de Madrid. Y con Soyuncu, si se dan esas condiciones, si sale uno de los dos y el Leicester no pide mucho dinero, que parece ser que no lo va a pedir porque es un jugador que no cuenta para el conjunto inglés, pues Caglar Soyuncu, el turco, podría llegar al Atlético de Madrid. Sí, esas son las dos condiciones, según Javi Gómara, para que llegue Soyuncu en enero. También ha hablado un exentrenador suyo, Hüseyin Eroglu, y bueno, prácticamente ha avalado el fichaje de Soyuncu por el Atlético de Madrid. Voy a leer lo que ha dicho. Chaglar ha demostrado que es un jugador de talento en una liga del más alto nivel como es la Premier. Ahora está en un nuevo proceso. En el Leicester no está teniendo los minutos que le gustaría, pero eso no está relacionado con su rendimiento. Chaglar sigue mostrando, en la medida de lo que puede jugar, su mejor versión. Parece que puede firmar con el Atlético de Madrid. Tiene el potencial para jugar en la liga y también el máximo nivel. Lo podría hacer en cualquiera de Europa. Y bueno, además ha dicho que le ha visto mejorar mucho, que ahora ya es un jugador de clase internacional, tiene todo lo necesario que debe tener un central, es muy fuerte con el balón aéreo, es capaz de sacar bien el balón, lucha siempre y es ganador en el 1 contra 1. Es muy ágil con el balón, su relación es muy buena con los compañeros, es jugador de vestuario con el potencial suficiente para manejar a la defensa como un líder. Algo que me ha llamado mucho la atención y también comentaban por Twitter hace unos días, es que no está jugando en el Leicester tanto como parece, debido a no temas deportivos, sino temas contractuales incluso. Sí, dicen que tampoco él está dispuesto a renovar, pero también en Inglaterra se ha desmentido un poco
esa opción porque dicen que el Leicester tampoco quiere renovar al jugador, que incluso se hablaba o hablaban ciertos medios ingleses de una rescisión de contrato en invierno, que finalmente no ha llegado como estamos viendo. Así que veremos si llega ahora en invierno o si no llegará en verano, porque parece ser que está hecho el fichaje de Carglass Soyuncu. Genera dudas sobre todo por estos 2 últimos años, como os hemos comentado en el vídeo que ya tenéis en el canal, en el que analizamos y reaccionamos al jugador turco, porque antes del 2020, pues ahí están los datos que fue, junto con Virgil van Dijk, el mejor central de la Premier League. Lo único que ya nos tenemos que ir al pasado, así que veremos cuando llega el turco. Y bueno, también habrá que ver qué pasa en invierno con Rodrigo de Paul. El otro día fue bastante pitado con ese reconocimiento por el Mundial. Repito lo que dije en el análisis del Atleti Elche, no fue una pitada a los 3 argentinos, no fue una pitada argentina como se está haciendo ver desde Argentina por parte de la afición del Atlético de Madrid, sino fue pitada a De Paul. De hecho, a Correa se le cantó su canción cuando salió para ser homenajeado, se pitó sobre todo a De Paul por todas las polémicas que ha habido últimamente por su nombre, también alguna fiesta que hubo tras el Mundial y que llegó al Atlético de Madrid lesionado, parece ser. De hecho, sigue recuperándose, luego lo veremos en esa mini previa del Atleti Oviedo, pero informaba esta semana Mundo Deportivo, Javi Gómara, que en Italia estos pitos han hecho que se refuerce la idea de fichar a De Paul por parte de clubes en Italia. Se habla sobre todo de Juventus y de Inter de Milán como los principales colocados y principales interesados por Rodrigo De Paul, pero también Milán y Roma estarían bastante interesados. Y la información también que llama la atención es que si el Atlético de Madrid recibe una oferta cercana a lo que pagó por De Paul, recordemos unos 35 millones, De Paul saldría traspasado. Creo que si llega una oferta por ese precio, tendría que aceptar el Atlético de Madrid sin lugar a dudas esa oferta, porque el rendimiento de Paul no ha sido nada bueno en este año y medio que ha estado en el Atlético de Madrid, y luego todos los problemas extradeportivos y ya también se están trasladando un poco con la afición. Y si llega una oferta desde Italia por ese precio, creo que el Atlético de Madrid no tendría que dudar. Luego puede dar el paso Pablo Barrios y con ese dinero también se podría, o se debería, mejor dicho, reforzar alguna posición, porque ya sabemos que a veces entra el dinero, pero no se vuelve a invertir, y creo que daría opciones interesantes al Atlético de Madrid, porque la relación entre afición y De Paul ahora mismo está rota. Y tampoco entiendo mucho porque los argentinos en Twitter, incluso en el canal, ha venido algún argentino diciendo que es una falta de respeto lo que pasó el otro día con los argentinos. Y creo que han comprado una historia que no es real. Se pita, como ha dicho Dani, a Rodrigo de Paul. Contra Molina no hay absolutamente nada, y contra Correa, que va a tener el Atlético de Madrid y el aficionado del Atleti, si es de los jugadores de la plantilla al que más cariño se le tiene. Y como dice Dani, se cantó a favor de Correa, y fue algo exclusivamente con De Paul. Y ya dicen que si tenemos manías a los argentinos, oye, pues si hay un país vinculado al Atlético de Madrid, es Argentina. Extranjero, es Argentina. No, no solo lo digo por el presente con Simeone, sino lo digo por la historia del Atlético de Madrid, que está llena de argentinos a los que se les tiene como auténticas leyendas del club. Y bueno, pues De Paul, si se queda, esperemos que por fin se centre. Lo único que llevamos, yo creo que ya demasiado tiempo esperando a que se centre Rodrigo De Paul. Sí, relación difícilmente reconducible por parte del Atlético de Madrid entre De Paul y la afición, así que quizá lo más sano sería un traspaso, a admitir que De Paul no ha funcionado en el Atlético de Madrid, pero veremos a ver si llega esa oferta cercana a los 35 millones desde Italia. Todo lo contrario ocurre con el futuro de Kondogbia. También desde Italia se informa, en este caso Alessio Alaimo y Giacomo Jacobellis en Tuttomercato Web, se informa de que el Atlético de Madrid está negociando ya la renovación de Kondogbia. Kondogbia termina contrato en 2024, se intentaría renovar al centrocampista hasta 2026. Sí, desde Inglaterra hablaban que el Aston Villa podría volver a por Geoffrey Kondogbia, pero aquí desde Italia confirman todo lo contrario, que el Atlético de Madrid está pensando en una renovación de Kondogbia. Ahora mismo es el único jugador que puede jugar como 5 físico, porque Witsel ya hemos visto que cuando da ese paso al centro del campo se le queda ya muy grande, no tiene esa capacidad física para abarcar como sí que tiene Kondogbia, y a la hora de recuperar luego Kondogbia pues tiene otras desventajas, como a la hora de sacar el balón, que vimos el otro día, por ejemplo, contra el Elche, pero es el único jugador que puede dominar el centro del campo físicamente, y el Atlético de Madrid
podría buscar esa renovación de Geoffrey Kondogbia hasta 2026. Por cierto, hablando de renovaciones, ahora que hablamos de Kondogbia, el tema Bitzel ya lo comentamos en los últimos episodios, se está intentando renovar, incluso parece que puede haber incluso una renovación automática. Lo de Felipe parece que si no sale este invierno saldrá en verano seguro, no se va a renovar a Felipe. Y queda la incógnita de Oblak y Lemar, porque se informó, los medios más fiables aquí en España, se filtró la noticia de que habían renovado Lemar y Oblak hasta 2027 y 2028 respectivamente, pero no se ha hecho oficial. Yo supongo que será verdad porque no está sonando nada de que Oblak y Lemar terminen contrato, ¿no? Sí, yo creo que puede ser un poco más para cuadrar cuentas y que se haga oficial a final de temporada. No es el mismo caso que Carrasco. Con Carrasco sí que se prometió una renovación al jugador que finalmente no ha llegado, pero con Lemar y Oblak no se ha confirmado oficialmente por parte del club, pero tampoco los agentes, los jugadores han desmentido una renovación. Igual que Carrasco, sí que se ha hablado mucho de que no ha llegado esa renovación por parte de Lemar y Oblak. No ha sido así, aunque es cierto que es distinto porque Lemar y Oblak acaban contrato y sobre todo, bueno, Oblak no, Oblak hasta 2024 Creo o que tiene hasta... sí. La verdad Lemar es que ahora acaba no sé. seguro en Hmm. junio, pero bueno, que es una situación distinta a la de Carrasco porque yo creo que sí que han renovado. Sí, yo creo que también dice ahí por fiscalidad. Así que veremos a ver cuándo se hace oficial esa renovación, o si se hace oficial, porque había, el otro día hay también un artículo de noticias del Atlético de Madrid que no se habían hecho oficiales, que también este club en cuanto a comunicación deja bastante que desear muchas veces. Lo que sí que confirma AS, en este caso, sobre Aleix García, lo confirma Marc Bernat Suelves, es un jugador que interesa al Atlético de Madrid, como os he dicho muchas veces. Según este periodista, Aleix García tiene una cláusula de renovación automática si el Girona permanece en primera división a final de la temporada. Es decir, se complicaría si Girona se queda en primera un posible fichaje por cualquier club, sobre todo por el Atlético de Madrid, que había sonado bastante en los últimos meses. Junto con el Barça eran los equipos que más habían sonado para el posible futuro de Alex García. Y bueno, pues comunican esta posible cláusula que hay, bueno, posible no, cláusula que tiene el jugador, que haría que se quedase un año más. Tampoco sería muy caro ir a por él en verano, por el tema de que con un año solo de contrato se va a repetir esa misma situación, pero finalmente si se queda el Girona, pues es un jugador que ya exige un traspaso y a lo mejor algún equipo nos interesaría en él. De hecho, se comentaba en la propia noticia que el Girona quiere renovar antes de que suceda cualquier cosa, de si se queda o no en Primera División. Quiere renovar antes al jugador para asegurarse su futuro. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Un jugador que ya no pertenece al Atleti, pero que seguimos hablando de él en los mercados porque le guardamos gran cariño, es Luis Suárez, y ya es oficial su fichaje por Gremio. Jugará esta temporada o esta mitad de temporada en Brasil, en Gremio. Ahí tenemos, la foto con el dorsal número 9, cuando parecía que estaba asegurada su marcha a Estados Unidos. Finalmente no, seguirá en Sudamérica, en este caso en Brasil. Desde de padres a hijos deseamos muchísima suerte al pistolero en este paso por Brasil y es un jugador que ya no pertenece al Atlético de Madrid, como todos sabemos, pero al que se le guarda muchísimo cariño y qué bien nos vendría el Luis Suárez de la primera temporada porque se vio. De repente vino un tío con gol que la que tenía iba para adentro y el Atlético de Madrid ganó la liga y ese canon se ha repetido siempre. Siempre que el Atlético de Madrid tiene un 9 de garantías que supera los 20 goles por temporada, sobre todo en liga, en competición doméstica, pues el resultado es distinto y ojalá tener ese 9 como Suárez. Así que dando sus últimos pasos en su carrera, aún queda esa etapa por Brasil y veremos si acaba la MLS junto con Messi en un futuro tampoco muy lejano. De un delantero del pasado del Atlético de Madrid, al que respetamos como es Luis Suárez, a un jugador de posible futuro para el Atleti, porque según informa Killer Asturias, el jugador Pouye Cheikh Tidiane fichará por el Atlético de Madrid, por las categorías inferiores, ese jugador que está en la parte superior a la derecha, y es que, según esta información, el Atlético de Madrid se habría adelantado a clubes como Villarreal, Valencia, Sporting de Gijón y Oviedo. Así que esa, yo creo que es la noticia muy relevante. El Atleti se habría adelantado a todos estos equipos por una joven promesa de tan solo 13 años que lleva muchísimos goles en categorías inferiores. Sí, llegará al infantil del Atlético de Madrid y el Atleti, pues últimamente ya sabemos el cambio que ha dado en la cantera, se está apostando muchísimo más y está dando sus frutos porque el Atlético de Madrid en categorías inferiores el año pasado salió campeón en prácticamente casi todas las categorías y este año lo está haciendo muy bien y siguen apostando por el futuro y adelantándose a muchos equipos y grandes canteras del fútbol español.
Sí, y mira, hablando del Oviedo, que es uno de los clubes que estaba detrás de Pouye Cheikh Tidiane, vamos a hablar un poco del partido de mañana. No va a haber previa como tal, pero sí que podemos comentar algo en este mercado de fichajes, porque, bueno, ha hablado Álvaro Cerveza... Iba a decir otra vez el fallo de Sí, Cerveza. otra vez pasa. Otra vez me pasó. Igual que en una previa, creo que fue contra el Cádiz. Iba a decir Álvaro Cerveza, no, es Álvaro Cervera, gran entrenador, esta temporada en el Oviedo. Le conocemos todos de su paso por el Cádiz. Ha hablado sobre Simeone, le han preguntado, y ha llamado también bastante la atención sus palabras. Dice, es un referente para mí, ha hecho competir durante mucho tiempo al Atlético ante los grandes. La gente le pone en duda, pero yo no le pongo en duda. Pongo más en duda a los que le rodean. Sí, yo creo que es algo que pensamos muchos y que tenga que venir alguien de fuera a decirlo. Bueno, Álvaro Cervera, que siempre ha alabado a Simeone, no es la primera vez, ya cuando estaba en Cádiz siempre hablaba en que se fijaba muchísimo en Diego Pablo Simeone y estoy de acuerdo con él. Sí, creo que el principal problema, y muchos creemos que el problema del Atlético de Madrid es otro, que son los que están arriba, los que organizan el equipo. Todos tienen su parte de culpa, obviamente, pero el principal problema del Atlético de Madrid creo que está cada vez más claro. Y mira, Álvaro Cervera, una persona que no es de la casa, también lo comparte. También, por cierto, por parte del Oviedo ha hablado el delantero Borja Bastón, canterano del Atlético de Madrid, con palabras de cariño hacia el club, pero también dice que están preparados para eliminar al Atlético de Madrid, que es el mejor rival posible para el Oviedo. Así que va a ser un partido bonito el de mañana. Ya vimos el cartel con Luis Aragonés de protagonista y veremos a ver si pasa el Atlético de Madrid. Ojalá que sí y no se compliquen las cosas como en las últimas ediciones de la Copa del Rey. De momento el Atleti ya ha entrenado, ya entrenó ayer, ahora por la tarde creo que también tenía previsto el siguiente entrenamiento. Este es el entrenamiento de ayer, 2 de enero, donde Savic y Joao trabajaron de forma específica, no con el grupo, y Rodrigo de Paul se siguió recuperando de esas molestias que, bueno, también después del entrenamiento parece que fue con un entrenador especializado y trabajó a mayor ritmo, así que, según se dice, pueden entrar todos a la convocatoria ante el Oviedo. Sí, luego pues estos jugadores que llevan arrastrando molestias, sobre todo Savic y Joao, pues igual no entran en el 11 por ese motivo y entran un poco en la segunda parte y también se piensa un poco en el partido del fin de semana, que es contra el Fútbol Club Barcelona. Hay que seguir intentando engancharnos al Barcelona, porque de ganar sería ponernos a 8 puntos, que sigue siendo mucha distancia, pero bueno, ahí tienes al Fútbol Club Barcelona, pero primero hay que jugar el partido de Copa, una competición que a nosotros personalmente siempre nos ha gustado y siempre hemos compartido ese pensamiento, y este año pues aún más. Y creo que va a ser un partido duro porque el Oviedo también va a tener ganas, un equipo encima de segunda división que ya sube ese nivel en la Copa del Rey respecto a las anteriores eliminaciones, y ante un Tartiere que no trae muy buenos recuerdos, sobre todo por ese descenso del Atlético de Madrid, pero bueno, ojalá mañana sea distinto. Este es el 11 que ensayó ayer Simeone en ese entrenamiento. Veremos a ver si prueba algo más hoy. Con algunas dudas. Vemos a Oblak en portería, Jiménez, Bitzel y Hermoso en el puesto de central. Bitzel sería central mañana, según lo ensayado ayer. Con la duda por la derecha de Llorente y Molina, con Carrasco por la izquierda, con Dogbia y las dudas en los interiores de Coque o Pablo Barrios y Lemar o Correa. Si entrara Correa, cambiaría yo creo que el sistema un poquito más. Y arriba Griezmann y Morata ante la baja, o baja no, pero la duda de Joao Félix si podrá llegar a ser titular mañana. En la primera prueba probó con Llorente, Coque y Lemar, y luego fue cuando fueron desarrollándose los ejercicios y las pruebas, cuando entraron ya Correa, Barrios y Molina. Creo que la entrada de Correa sería un poco más, incluso que jugase Correa por delante de Griezmann y Griezmann pudiese retrasarse un poco al centro del campo, lo que vimos el otro día contra el Elche. Luego Molina pues lleva esos días fuera después del Mundial y también por eso se ha probado con Llorente, pero el Atlético de Madrid, que parece ser que jugará con 3 centrales, vuelve a jugar Mario Hermoso, el que no podrá jugar frente al Fútbol Club Barcelona por esa sanción, por esa doble amarilla que vio el pasado fin de semana. Bueno, no, el pasado fue jueves. Sí, Sí, fue el jueves. bueno, fue jueves contra el Elche, y jugará, digo yo, que Reinildo, que parece ser que no es nada más que lo que comentó un poco Simeone a Ignacio, que dijo que bueno, que ahora mismo buscaba otro tipo de central en esta defensa de tres, un poco más de salida de balón y que cuadra un poco más lo de Hermoso, pero el español no podrá estar el fin de semana contra el Fútbol Club Barcelona, y yo creo que jugará Reinildo, y a lo largo de la temporada no habrá más problema, porque ya había gente que empezaba a especular con una posible salida. Esperemos que no. Así que mañana partido importante de Copa.
Lo más seguro es que no podamos traer el análisis después del encuentro. El encuentro es a las 8. Lo más seguro es que no podamos traerlo, pero si no podemos, el jueves 5 seguramente puede haber algún vídeo analizando brevemente el partido ante el Oviedo. Esperemos que con victoria del Atlético de Madrid y que, bueno, vayan mejorando las cosas para el Atleti en este 2023, que será, por cierto, el primer partido del año 2023. Como ha dicho Diego antes, después del Oviedo viene el domingo 8 el Fútbol Club Barcelona con dudas porque bueno, están esos casos de Jordi Alba, de Lewandowski. Hablando del lateral izquierdo, el Barça está bastante indignado con la expulsión del otro día de Mateu Laoz ante el Español. Dice que va a recurrir, según marca, esa expulsión de Jordi Alba, así que puede que le quiten la segunda amarilla y que juegue contra el Atlético de Madrid, porque lo de Lewandowski ha traído bastante polémica, y yo creo que con razón, porque el otro día le dieron la cautelar al Barça para que jugara contra el Español y ahora mismo se supone, según Sport, que el juez va a decidir esta semana si mantiene o no la cautelar y a ver si juega Lewandowski contra el Atlético de Madrid. De todas formas, Xavi ha dicho en rueda de prensa hoy que espera que Lewandowski esté ante el Atleti. Yo lo de Lewandowski no entiendo absolutamente nada. Creo que hay precedentes cercanos como el de Gaia, el cual estuvo sancionado 4 partidos. De hecho, contra el Atlético de Madrid cumplió sanción y creo que en ningún momento se habló de esta posibilidad. Ahora, el otro día ya se aplazó, ahora el español ha dicho que es una alineación indebida y lo ha denunciado. Y veremos en qué acaba el tema de Lewandowski. Que se aplace los partidos de sanción por de que sean 3, 4 partidos, creo que son 3 lo de Lewandowski, bueno, pues puede tener algo de sentido. Tampoco lo comparto, pero puede tener algo de sentido. Pero ¿desde cuándo un jugador que ha visto una doble amarilla puede jugar el siguiente partido? Eso yo creo que no sé si habrá algún precedente, a lo mejor alguien tira de hemeroteca y consigue sacar algún partido en el que haya pasado, pero no encuentro ningún tipo de sentido a 2 tarjetas amarillas que fueron claras. Otra cosa es lo de Jordi Alba, que se le quite la tarjeta amarilla, pero a Lewandowski en ningún momento se le ha quitado esa doble amarilla que vio antes del parón de selecciones, así que no tiene mucho sentido. Y lo peor, que parece ser que puede continuar. Xavi ha dicho que mañana o pasado, cuando juegue el Fútbol Club Barcelona en Copa del Rey, no jugará Lewandowski para que sí que pueda estar más fresco de cara al partido del domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Así que veremos en qué acaba todo el tema de Lewandowski, pero creo que la liga se lo tiene que hacer mirar. Sí, como dice Jaime, también es la primera vez que ocurre y para mí sienta un precedente bastante peligroso, porque aquí puede pasar ahora mismo que ocurra lo de Lewandowski, que se saque tarjeta roja por 2 amarillas a un jugador y que presenten una cautelar y pueda jugar al siguiente partido. Para mí es bastante peligroso esto que ha ocurrido y se debería corregir, la verdad. Bueno, hemos hablado del partido del Oviedo, del Barça. El otro día, como trajimos al canal el Análisis, jugó el Atleti contra el Elche 2-0 y la noticia está en que ambos equipos podrían ser multados por llegar tarde. Primero el Atlético de Madrid, como recoge en el acta el árbitro, llegó tarde a la primera parte, llegó tarde al comienzo del encuentro y el Elche hizo lo propio en la segunda parte. Sin embargo, según se comenta, esto ha ocurrido muchísimas veces y podrían perdonarse estas multas. Pero muchísimas. Yo recuerdo un montón de veces, incluso este año, que el equipo visitante en el Metropolitano salía más tarde y no ha habido ningún problema. De todas formas, la sanción económica para la capacidad económica que tienen estos equipos no es muy grande, eran de unos 3.000 4.000 euros, pero bueno, yo creo que no habrá ningún tipo de sanción al respecto. Y desde aquí, desde De Padres e Hijos, vamos a felicitar como merece a Virginia Torrecilla porque The Guardian le ha entregado el premio a Mejor Jugadora del Año. Este premio también va dirigido pues por todo lo que ha tenido que pasar Virginia Torrecilla, también lo ha admitido en el propio medio, ha dado una entrevista Virginia Torrecilla, así que desde aquí felicitamos a la jugadora del Atlético de Madrid, totalmente merecido este premio. Merecidísimo y enhorabuena a Virginia por ello, que si hay alguien que se lo merece es ella. Por parte del Atlético de Madrid B, la única noticia, por así decirlo, es el horario del próximo partido, del primer partido del año. Leganés B, Atlético de Madrid B, será el partido de la jornada 16, el domingo 8 de enero a las 11, así que también habrá que estar atentos ese mismo día, además del Atleti Barça, a ese Leganés B, Atleti B, porque vuelve la cantera del Atleti a tope este 2023. Y terminamos el vídeo con filtraciones, ya sabéis que nos gusta también traer aquí las posibles equipaciones de la próxima temporada. Esto es de Footy Headlines, medio muy fiable. Aquí vemos a la izquierda la posible tercera equipación del Atleti, con los colores que se filtraron. También es una predicción con un más del 65% de posibilidades. Y a la derecha vemos la posible camiseta de entrenamiento del Atlético de Madrid para la temporada que viene. Sí, hablaban de un color rosa en Footy Headlines, pero yo creo que es un rojo un poco más claro, igual que hace, que como mostró Dani en el pasado episodio,
que las rayas rojas, había 2 tonos de rojo, uno más oscuro y otro más claro, y aquí podría jugar y parece que es un poco rosa, pero bueno, yo creo que ya te digo, es un rojo un poco más diluido. Y luego la tercera equipación con ese verde fosforito. Yo no soy nada fan de las equipaciones con ese tipo de color, pero parece ser que las equipaciones del Atlético de Madrid, la primera será la que hemos visto en anteriores episodios, la segunda, la azul y blanca, como fue la primera equipación del Athletic de Madrid, y luego la tercera, pues apostando un poco con colores fosforitos, como se ha hecho en las últimas temporadas. Este año el color salmón, un poco más claro, pero las anteriores, mismamente el año de la liga, con ese amarillo fosforito. Sí, colores llamativos para estas terceras equipaciones donde se intenta un poco más innovar, aunque en el Atlético de Madrid se ha innovado sobre todo en la primera equipación, pero bueno, veremos a ver si se cumplen las expectativas y son estas las camisetas para la próxima temporada, así que yo creo que con esto podemos terminar. Terminamos este episodio número 59 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Hemos hablado de muchas noticias, lo último de Joao Félix, lo último de Soyuncu, qué pasa con De Paul, qué pasa con Kondogbia, qué pasa con Sarabia, Soler, Borja Iglesias, muchas más noticias que hemos traído aquí a este episodio. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, como ha dicho antes mi compañero, no sé si podremos traer el análisis mañana, seguramente que no, y sea al día siguiente del partido. Pero bueno, algo traeremos al canal y mañana con ganas de ver al Atlético de Madrid en una competición que ilusiona mucho. Veremos si entra Pablo Barrios o se busca dar un poco de continuidad a Coque para que vaya pillando ritmo, que el otro día contra el Arenteiro se le vio falto de ello, y también pensando en los próximos partidos, incluso en el Fútbol Club Barcelona, pero sobre todo ahí con Barrios hay ganas de ver al jugador, pero como dije el otro día contra el Elche, prudencia con él y ver los experimentos que puede hacer mañana el Atlético de Madrid. Y nada, nos vemos en los próximos días por el canal. Y sí, nos quedamos un ratillo, Jaime, mientras subimos el vídeo y charlamos un rato con vosotros. Así que nada, un placer. Y hoy estrenamos el 2023, que ojalá sea muy productivo para el canal y también para el Atlético de Madrid. Pues nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio del mercado de fichajes, qué os parece esa posible cesión de Joao, lo de Soyuncu, etcétera, etcétera, las demás noticias. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.